Continuamos entonces con la resolución de problemas del capítulo de MRV o movimiento rectilíneo uniformemente variado. Problema número 2. Un vehículo avanza con rapidez constante de 108 km por hora por una carretera interdepartamental. En cierto instante, el conductor frena para evitar un accidente, logrando detener el vehículo 65 metros más adelante. Primera pregunta: ¿qué tiempo duró el proceso de frenado? Y segunda pregunta: ¿cuál fue la desaceleración empleada por los vehículos o por los frenos del vehículo? Bien, en este caso entonces tenemos una condición diferente a la mostrada en el problema número 1, principalmente por el tipo de movimiento. En este caso no estamos incrementando velocidades, sino al contrario estamos reduciendo dichas velocidades. ¿Hasta dónde? En este caso hasta el tope. ¿Qué es el tope? Pues hasta llegar a detener dicho vehículo. Vamos a inicialmente, bueno, son dos preguntas como en el anterior caso. Inicialmente decía, vamos a tratar de interpretar correctamente el problema que estamos trabajando, y es el siguiente. Al principio del problema, mientras el vehículo va avanzando por la carretera, el problema planteado no correspondería a MRV, principalmente por esto, porque la rapidez de dicho vehículo es constante y eso es otro capítulo, no es variable como el capítulo que estamos trabajando. Estamos hablando del anterior, de MRU. Entonces, de momento, es MRU. Cuando empieza a ser MRV, en ese instante el que el conductor empieza a frenar y empieza a cambiar las velocidades de dicho móvil. En ese instante, las velocidades van a empezar a cambiar. Por lo tanto, si bien al principio es MRU, en el momento de que empieza mi análisis del ejercicio, este pasa a ser MRV. Entonces, esta velocidad no es una velocidad v cualquiera, sino es una velocidad inicial para nuestro problema, a pesar de que dice que es una rapidez constante al inicio de mi ejercicio. No se olviden que todo se basa en nuestro análisis teórico, en concretar o llegar a deducir, obtener tres datos para poder resolver nuestro problema. En este caso ya tenemos uno, nuestra velocidad inicial. Ok, las unidades están mal, sí, pero eso lo vamos a arreglar en un instante. Segundo dato, aquí tengo 65 metros. 65 metros es la distancia. ¿Y qué más? No tenemos otro dato numérico visible en pantalla, pero también tenemos una ayudita acá, que se logra detener el vehículo 65 metros más adelante. Y si al final de mi análisis este vehículo se detiene, significa que carece totalmente de velocidad, por lo tanto la velocidad final de mi problema sería 0. ¿Sí? Con eso tenemos 1, 2, 3 datos y con eso ya es posible resolver todo el ejercicio. ¿Qué nos pregunta con eso entonces? Me pregunta número 1, ¿qué tiempo duró el proceso de frenado? Y número 2, ¿cuál fue la desaceleración empleada por los frenos del vehículo? Bien, llenamos de datos entonces nuestra grafiquita. Tenemos entonces la velocidad inicial, que sí la conocemos. Enseguida voy a poner las unidades correctas. Acá tenemos la velocidad final, que esta sí la conozco, es 0. Esto lo vamos a dejar de momento acá. La distancia empleada hasta lograr el frenado total del vehículo es de 65 metros. Y me pide calcular dos cosas. Número 1 me pide calcular el tiempo y número 2 me pide calcular la desaceleración empleada por los frenos. En este caso, si es desaceleración, vamos a estar en un sentido contrario, a pesar de que la velocidad va en este sentido de momento. ¿Sí? Entonces, en este caso serían todos nuestros datos y necesitamos hacer una corrección respecto a los mismos. En los datos tenemos una velocidad inicial que es igual a 108 km por hora y necesitamos corregir dicha velocidad, ya la había mencionado. Una velocidad final de 0 y también una distancia que es de 65 metros. Con esto me pide encontrar tiempo y me pide encontrar la desaceleración. Así de sencillo. Ahora, ¿cómo hacemos una conversión directa? Pues hay un atajo. Si bien se pueden hacer las conversiones manualmente, lo cual es correcto, bajo la misma condición de hacer una conversión manual, se puede concluir que dividiendo una velocidad expresada en kilómetros por hora entre 3,6, que es el factor que nos da la conversión como tal, podemos llegar directamente al resultado expresado en metros sobre segundo. Entonces, como atajo, si quiero ir de kilómetros por hora a metros sobre segundo de manera directa, se divide entre 3,6. Y de forma inversa funciona igualmente. Si quiero ir de un dato expresado en metros sobre segundo a kilómetros por hora,
pues lo tengo que multiplicar por 3,6 y recuperaría dicho valor. En este caso, entonces, nuestra información está expresada en metros sobre segundo, como en todos los casos. No se olviden que es clave corregir nuestras unidades al principio de mi problema, cosa que yo pueda tener unidades que vayan coincidiendo y simplificándose a lo largo del proceso de resolución de mi ejercicio. ¿Listo? Con esto ya tenemos concluida la parte previa y nos queda la parte de la resolución como tal. Una vez ya tengo los datos, tengo la gráfica, sé lo que tengo, sé lo que me falta, ya solamente tengo que elegir una ecuación de resolución para mi problema, que en este caso vendría a ser una ecuación que no tenga aceleración o una ecuación que no tenga tiempo para poder encontrar los valores que yo estoy buscando. Bien, en este caso entonces podríamos utilizar la ecuación auxiliar, que viene expresada de la siguiente manera. La ecuación auxiliar dice que la distancia es igual al promedio de velocidades, o sea, la velocidad inicial más la velocidad final dividida entre 2 y todo eso multiplicado por el valor del tiempo. ¿Sí? Entonces, no se olviden en este caso que la ecuación auxiliar es la única de todas las ecuaciones que no va a venir con un más menos. Siempre va a venir con un signo positivo, porque es un promedio precisamente. Entonces, podemos pasar a resolver dicha ecuación. En este caso ya no va a poder ser directa mi resolución, puesto que los datos que yo tengo me van a obligar a que tenga que hacer un despeje matemático. Pero eso no es ningún problema porque al final es una ecuación lineal y no tiene una dificultad muy grande. Vamos reemplazando los datos. Reemplazando los datos tengo yo una distancia de 65 metros. Reemplazamos nuestra ecuación. Esto es igual al promedio de velocidades. La velocidad inicial sí es 30, ya no voy a utilizar la de 108, pero la final es 0. Entonces sería básicamente 30 dividido entre 2 multiplicado por el valor del tiempo, que es lo que yo estoy buscando obtener. Bien, resolvemos entonces acá. Tendría 65 es igual a 30 entre 2 es 15 multiplicado por el tiempo. Y ese 15 está dividiendo, por lo tanto puede pasar al otro lado de mi ecuación con su función contraria, que sería la división. Entonces 65 entre 15 me daría como resultado el valor del tiempo. Ingresando los datos a nuestra calculadora, resulta ser que nuestro resultado obtenido sería de 4,33 segundos. Entonces un tiempo igual a 4,33. Después, entonces, de este lapso de tiempo, el vehículo va a lograr detenerse. Es lo que nos dice nuestra información. Ya tenemos resuelto el inciso A, solamente me queda trabajar en el inciso B. Muy bien, si nos vamos ahora con el inciso B como tal, pasamos a lo siguiente. Yo necesito encontrar la desaceleración empleada por los frenos del vehículo. Podría resolverlo con cualquier ecuación fuera de la que utilicé, que sería la ecuación auxiliar, es decir, con la primera, segunda o tercera, mis ecuaciones principales. ¿Cuál se utilizaría en este caso? Pues cualquiera, realmente cualquiera. Pero tengo que considerar también que en este caso, como ya encontré un tiempo y además este tiene decimales, pues podría tratar de evitar la variable tiempo. Entonces uno ya ve qué ecuación quiero utilizar. En este caso, con fines académicos, vamos a ir utilizando todas las ecuaciones, pero pues uno como resolución y manera de practicar puede ver la manera de resolver utilizando otras ecuaciones. En este caso voy a evitar utilizar la variable tiempo. ¿Ya? Tendría entonces la única ecuación sin el valor de tiempo sería la tercera ecuación principal, que me relaciona velocidades con la distancia y la aceleración o desaceleración en este caso. Bien, vamos con los problemas. Tendría entonces una velocidad final de 0 y 0 al cuadrado sigue siendo 0. Entonces vamos a proceder a la resolución. 0 es igual a la velocidad inicial al cuadrado, que es de 30. 30 entonces elevado al cuadrado. Y no nos olvidemos del signo. En este caso mi sentido va a ser un sentido negativo, puesto que estamos desacelerando y tendría 2 veces la desaceleración, que sigue siendo a, porque no conozco el valor, multiplicado por una distancia de 65 metros. Vamos arreglando nuestras formulitas. Tengo entonces 0, acá tengo 30 al cuadrado, que es igual a 900,
menos 2 por 65. 2 por 65 es un total de 130 veces la desaceleración. Todo este 130 multiplicado por A está restando, y para evitar problemas con el signo vamos a pasar todo al otro lado a sumar. Entonces 130 multiplicado por A es igual a 900. Entonces la aceleración o desaceleración en este caso sería igual a 900, y ese 130 que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir. Entonces sería 900 dividido entre 130. Y con eso ya habríamos concluido nuestro ejercicio. ¿Qué unidades tiene la aceleración? No olvidarse, metros sobre segundo al cuadrado. Ahora bien, es importante hacer una mención en este caso para concluir nuestro ejercicio. Hay dos maneras de plantear las ecuaciones que tenemos acostumbradas a manejar en este capítulo. Una es utilizando las condiciones que nosotros aplicamos, que son más menos para cada ecuación, y vamos nosotros definiendo el signo en función del tipo de movimiento que tenga nuestro vehículo, móvil, partícula, el objeto cual sea que estemos analizando. La otra manera de verlo y analizarlo es considerando solamente un signo positivo en todas las ecuaciones, como se hace en algunos libros. En este caso, y solo en este caso, la aceleración que vayamos a encontrar, cuando la encontremos, en este caso no es aceleración, es desaceleración. Por lo tanto, yo voy a indicar, si es desaceleración, un signo negativo al final de mi ejercicio. Solo en este único caso. ¿Por qué? Porque estamos indicando que estamos desacelerando. Sí, es la única condición que va a variar con respecto a nuestro análisis, y solo específicamente para este caso. Bien, aquí finaliza entonces nuestro problema y ya obtenemos todos los resultados pertinentes. Bien, tarea optativa por si se quiere practicar más, podríamos tratar de encontrar la aceleración primero y luego encontrar el tiempo. O una vez encontrado el tiempo, encontrar la aceleración utilizando la primera o segunda ecuación para cambiar nuestra condición y que podamos practicar un poquito más los despejes. Eso como tarea opcional tendría que llegar a un resultado similar, que podría variar un poquito por el tema de decimales. Eso sería todo por el segundo ejercicio.